Noviembre de 1999. En Hurlingham, al oeste del Gran Buenos Aires, se apagaron las calderas de una fábrica de neumáticos que había ardido sin descanso durante casi 70 años. Esa madrugada, 950 obreros cruzaron el portón por última vez. Después, el silencio. Durante décadas, esa planta fue el corazón que hacía latir al pueblo entero. Sus hornos rugían de día y de noche, y el olor a caucho caliente era sencillamente el olor de Hurlingham. Familias enteras se criaron a la sombra de sus galpones, y de pronto todo se detuvo. Las máquinas, frías, los relojes de fichar, mudos. Donde antes tronaba el trabajo, quedó el eco de los pasos que se iban. ¿Cómo una fábrica que sobrevivió a guerras, crisis y dictaduras se derrumba en apenas un puñado de meses? No la mató la competencia extranjera. No la mató una máquina vieja. La mató un número, el valor de una moneda del otro lado de la frontera. Hurlingham, 1931-1999. La historia de lo que pasa cuando la aritmética de un país decide el destino de otro. Para entender cómo se apaga una fábrica, primero hay que entender por qué se enciende. La historia no empieza con humo ni con hornos, sino con una oficina. En 1915, una compañía llegada de Akron, Ohio, bautizada en honor a Charles Goodyear, el hombre que había domado el caucho con la vulcanización, abrió en la Argentina su primera puerta. No era todavía una fábrica, era apenas una sucursal de ventas, pensada para abastecer desde Buenos Aires a toda América del Sur. Pero detrás de ese escritorio latía una ambición mucho más grande que un mostrador. Los hombres de Goodyear no habían cruzado el Atlántico para vender lo que se fabricaba en otra parte. Habían venido a plantar bandera. Pasaron 15 años hasta que esa ambición encontró su lugar, y ese lugar fue Hurlingham, entonces todavía parte del partido de Morón, un rincón del oeste bonaerense, donde el campo empezaba a ceder ante el ferrocarril. Nada de aquello fue casualidad. La elección del terreno respondió a un cálculo frío y preciso. Por un lado corrían cerca la avenida Vergara y la Ruta 4, un camino ancho, firme, apto para el paso constante de camiones cargados. Por el otro, el arroyo Morón ofrecía una salida natural para los desechos de la producción. Y sobre todo, estaba el tren. En 1930, la empresa solicitó permiso para atender un desvío del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico hasta la mismísima estación Hurlingham. El objetivo era simple y colosal a la vez, que los materiales llegaran hasta la puerta de la obra sin tocar la calle. Los terrenos salieron del loteo de la vieja estancia de Quirno, una de esas estancias de 1860 que el siglo XX fue desarmando en parcelas. Parte de aquellas tierras ya se las había quedado el Estado Nacional para levantar Campo de Mayo. El resto se fraccionó, y sobre esos lotes empezó a crecer el gigante. Las obras arrancaron a fines de la década del 20, lentas al principio, porque los planos no dejaban de agrandarse. Cada vez que se dibujaba un galpón, aparecía la necesidad de otro. La empresa no quería una planta chica, quería espacio para crecer durante generaciones. El 24 de enero de 1931, con parte de las instalaciones todavía a medio terminar, se cortaron las cintas. La fábrica abrió sus puertas de manera provisional, como quien enciende un motor antes de terminar de armar el auto. Faltaban detalles, faltaban paredes, faltaban máquinas, pero el fuego ya estaba prendido. Y algo cambió para siempre en aquel rincón de Morón, porque hasta entonces Hurlingham había sido, sobre todo, un nombre inglés. El del club de polo fundado en 1888 por la comunidad anglo-argentina. Un lugar de quintas, de campos verdes y de apellidos importados. A partir de 1931, ese pueblo tranquilo iba a aprender un idioma nuevo. El idioma del turno noche, de la sirena, del olor a goma quemada colándose por las ventanas. Nadie lo sabía todavía, pero acababa de nacer algo que no tenía igual en todo el continente. Y no era una exageración. Cuando Goodyear terminó de encender sus hornos en Hurlingham, no inauguró simplemente una fábrica más. Aquella planta fue la primera fábrica de neumáticos de la Argentina. Y todavía más, la primera planta industrial que la compañía levantaba en toda América Latina. No había un modelo anterior a imitar, ni un competidor local al que superar. Sencillamente, no existía una industria del neumático en el país. Goodyear no llegó para ocupar un lugar en ese mundo. Llegó para crearlo.
Conviene detenerse en ese detalle, porque es fácil dejarlo pasar. En 1931, mientras el mundo se hundía en la peor crisis económica de su historia, una compañía norteamericana eligió justamente este rincón del oeste bonaerense para dar su primer paso industrial en todo un continente. No lo dio en San Pablo, ni en Ciudad de México, ni en Santiago. Lo dio acá. Hurlingham no fue una sucursal más de un imperio. Fue su puerta de entrada a media América. Hasta entonces, cada cubierta que rodaba por las calles argentinas había cruzado el mar dentro de un barco. A partir de Hurlingham, por primera vez, el neumático dejó de ser algo que se importaba para convertirse en algo que se fabricaba acá, en el conurbano, con manos argentinas y caucho traído de lejos. Y el gigante creció rápido. Década tras década, la planta se fue agrandando hasta emplear a unas 5.000 personas, operarios de las líneas, hombres de mantenimiento, administrativos, gerentes, una pequeña ciudad de guardapolvos y overoles que entraba y salía por el portón a toda hora. 5.000 sueldos, 5.000 mesas familiares que, a fin de mes, dependían de lo que pasaba adentro de esos galpones. Porque eso fue Goodyear para Hurlingham, no una fábrica en el pueblo, sino el pueblo alrededor de una fábrica. El barrio se fue llenando de casas de obreros que compraban su terreno a pocas cuadras de la puerta. Muchos entraban de pibes, con el guardapolvo todavía grande, y salían jubilados 40 años después, con las manos marcadas por el mismo oficio. La sirena que marcaba los turnos no ordenaba solamente la jornada de los trabajadores, ordenaba el reloj de todo el distrito. Cuando sonaba, Hurlingham entero sabía qué hora era. Aquel rincón apacible del oeste bonaerense se había transformado, casi sin darse cuenta, en un pueblo obrero, y su corazón, de ahí en más, latió al ritmo de las calderas. Pero para entender de verdad qué significaba trabajar ahí adentro, el calor, el ruido, el olor que no se iba ni con 3 baños, hay que cruzar el portón y meterse en el vientre de la bestia. Adentro, el aire era otro, denso, tibio, cargado. Lo primero que golpeaba al que entraba por primera vez era el calor. Un calor que no venía del sol, sino de las máquinas, de las prensas, de las calderas que nunca descansaban. Y enseguida, el olor, ese olor a caucho cocido, penetrante y dulzón a la vez, que se metía en la ropa, en el pelo, en la piel, y que ningún jabón lograba sacar del todo. Los que trabajaban ahí lo llevaban puesto hasta cuando dormían. El corazón de todo era un proceso que llevaba, casualmente, el apellido del fundador de la empresa: la vulcanización. El mismo hallazgo con el que, casi un siglo antes, Charles Goodyear había convertido una goma pegajosa e inútil en un material resistente y elástico. Ese descubrimiento era ni más ni menos lo que se repetía miles de veces por día en Hurlingham. El caucho llegaba en grandes fardos y empezaba un viaje. Se mezclaba con negro de humo y azufre en molinos enormes que lo amasaban hasta volverlo una pasta oscura y maleable. Después se estiraba en láminas, se combinaba con telas y alambres, se le daba forma. Y al final venía el momento decisivo. La cubierta en crudo entraba en un molde caliente y, bajo presión y temperatura, el caucho blando se transformaba para siempre en un neumático firme, capaz de aguantar miles de kilómetros de ruta. Ese era el instante en que la goma nacía, y ese instante ardía. Hacerlo era un trabajo duro, de cuerpo entero. Se laburaba en turnos que cubrían el día y la noche, porque las máquinas no entendían de horarios ni de descansos. Hubo hombres que pasaron ahí adentro la vida entera y salieron con las palmas curtidas, con los pulmones acostumbrados a ese aire espeso, con un oficio que no se aprendía en ninguna escuela y que muchas veces se heredaba de padre a hijo. Y sin embargo, había orgullo en ese cansancio, porque cada cubierta que salía de Hurlingham terminaba rodando por algún camino de la Argentina, y esos obreros sabían, aunque nunca lo dijeran en voz alta, que buena parte del país se movía sobre lo que ellos hacían con las manos. Y la bestia no comía sola. Alrededor de Goodyear fue creciendo toda una red de talleres y empresas que vivían de ella. Estaba, por ejemplo, Calfas, que retiraba los recortes de caucho de la fábrica para transformarlos en 1.000 productos distintos. Nada se tiraba.
todo se aprovechaba. La planta era el motor que hacía girar a decenas de emprendimientos más chicos, el eje de un cordón industrial que convirtió al oeste del conurbano en una tierra de chimeneas y sirenas. Turno tras turno, año tras año, esa máquina no paró. Resistió crisis que se llevaron puestas a otras fábricas, resistió gobiernos que subían y caían, resistió todo lo que el país le puso enfrente. Parecía sencillamente indestructible. Pero muy lejos de Hurlingham, del otro lado de una frontera, ya empezaba a gestarse la única fuerza capaz de apagarla. Esa fuerza tardó en llegar, pero cuando llegó encontró el terreno ya minado. Porque para entender cómo cayó Goodyear, primero hay que entender la década que la dejó parada sobre una sola pierna, los años 90. En 1991 la Argentina se ató a una idea tan simple como peligrosa. Un peso valdría exactamente $1, ni más ni menos. La convertibilidad, la llamaron. Durante un tiempo pareció magia. La inflación, que había devorado sueldos enteros, se frenó de golpe. Los precios se calmaron. La gente volvió a creer. Pero esa magia tenía un precio escondido, y ese precio lo iban a pagar las fábricas. Con el peso clavado al dólar, todo lo que se producía en la Argentina se volvió caro. Carísimo, medido en moneda dura. Y al mismo tiempo, las puertas del país se abrieron de par en par a los productos importados. De repente era más barato traer una cosa desde el otro lado del mundo que fabricarla acá, en el conurbano. Los negocios se llenaron de mercadería extranjera, y una a una, las fábricas argentinas empezaron a apagarse. Fue una década de persianas que bajaban, talleres que cerraban, máquinas que se vendían al peso, como chatarra. Barrios enteros que habían crecido al ritmo de una sirena se quedaban, de un día para el otro, en un silencio nuevo y extraño. El país que se había levantado a sí mismo a fuerza de industria empezaba, ladrillo por ladrillo, a desarmarse. Y cuando un gigante se tambalea, tiemblan también todos los que viven a su sombra. Los talleres chicos que durante décadas se habían alimentado de la fábrica, los que compraban sus recortes, los que le proveían un servicio, los que le vendían el almuerzo a los operarios en la vereda de enfrente, empezaron a sentir que el suelo se movía. Cuando el motor de un cordón industrial afloja, no se apaga una sola luz, se apagan de a manzanas. El sector del neumático y las autopartes no fue la excepción. Al contrario, quedó entre los más expuestos. Las terminales automotrices empezaron a mirar con otros ojos a sus proveedores locales. ¿Para qué comprarle una cubierta a una fábrica argentina, cara en dólares, si se podía importar la misma cubierta más barata? La pregunta, fría, empresarial, sobrevolaba cada balance a fin de año. Y adentro de Goodyear, en Hurlingham, esa pregunta se sentía en el aire mucho antes de que nadie se animara a decirla en voz alta. Al principio fueron señales chicas, un turno que no se reemplazaba, una vacante que quedaba sin cubrir cuando alguien se jubilaba, horas extras que de golpe empezaban a escasear. Los rumores corrían de boca en boca en los vestuarios, en el comedor, en la parada del colectivo a la salida. Se hablaba en voz baja, con miedo, como si nombrar la desgracia pudiera volver la verdad. Había un pibe que había entrado hacía poco, apenas pasados los 20, y que se había animado a comprar el terreno de sus sueños a 10 cuadras de la planta, convencido de que ese trabajo era para toda la vida. Había un hombre de mediana edad, con 2 chicos en la escuela, que hacía las cuentas del mes contando cada peso de las horas extra, y había un veterano al que le faltaba poco para jubilarse, que sentía la fábrica como una segunda casa y no concebía el mundo sin ella. 3 historias distintas, 3 apuestas hechas sobre la misma certeza, que Goodyear siempre iba a estar ahí. Los más veteranos, los que llevaban 30 años ahí adentro, trataban de tranquilizar a los más jóvenes. Esta fábrica aguantó de todo, decían. No se va a caer ahora. Y lo creían. ¿Cómo no iban a creerlo si esa planta había estado ahí desde antes de que nacieran? Tan firme como el barrio mismo, tan eterna como la sirena que les marcaba la hora. Pero algunos, los que sabían leer los números, ya empezaban a hacer cuentas en silencio. Veían que las líneas producían cada vez menos. Veían que las decisiones importantes ya no se tomaban en Hurlingham, ni siquiera en Buenos Aires,
sino en oficinas lejanas donde nadie conocía sus nombres ni sus caras, y entendían algo que preferían no decir en la mesa de casa, que la suerte de miles de familias del oeste ya no dependía de lo bien que ellos trabajaran, sino de una cuenta que se hacía en otro idioma y en otra moneda. La fábrica todavía andaba. Los hornos seguían encendidos, pero el piso, sin que se notara del todo, había empezado a temblar. Y en enero de 1999, del otro lado de la frontera, ese temblor se convirtió en terremoto. El 13 de enero de 1999, Brasil tomó una decisión que iba a cambiar el destino de miles de fábricas argentinas, y casi nadie en Hurlingham entendió, al principio, lo que acababa de pasar. Ese día, el gobierno de Fernando Enrique Cardoso soltó su moneda. Dejó que el real flotara libremente frente al dólar. El resultado fue inmediato y brutal. En cuestión de horas, el real perdió alrededor de un 9% de su valor. Una semana después, la caída ya rozaba el 29%. El dólar, que valía poco más de un real, pasó a valer casi 2. Para un argentino común, aquello sonaba a un problema de brasileños. Un número en la sección de economía del diario, perdido entre otras malas noticias. Pero para las fábricas de este lado de la frontera, era una sentencia. Ese mismo año, las exportaciones argentinas a Brasil se derrumbaron más de un 28%. La rueda que durante años había hecho girar buena parte de la industria del país, de golpe, empezó a girar al revés. Porque la Argentina seguía atada a su convertibilidad, a su rígido 1 a 1. Mientras Brasil abarataba de un plumazo todo lo que producía, la Argentina mantenía sus costos congelados en dólares caros. De un día para el otro, fabricar en San Pablo se volvió muchísimo más barato que fabricar en Buenos Aires. Lo mismo, exactamente lo mismo, costaba una fracción del precio del otro lado del puente. No era una cuestión de calidad, ni de esfuerzo, ni de manos. Un obrero de Hurlingham podía ser el mejor del mundo en lo suyo, y aún así su trabajo, medido en dólares, había quedado fuera de precio de la noche a la mañana. Los economistas le pusieron un nombre casi burlón a ese cataclismo, el efecto caipiriña. Pero para los sectores que dependían del comercio con Brasil, no tuvo nada de gracioso. Entre los más golpeados estuvieron los automotores, los textiles, el calzado, los plásticos y los neumáticos, justamente los neumáticos. De repente, las grandes fábricas de cubiertas instaladas en la Argentina se encontraron frente a una tentación irresistible. ¿Para qué seguir produciendo acá, con costos altísimos, si al otro lado de la frontera, dentro del mismo Mercosur, sin aduanas de por medio, se podía producir por una parte del precio? Empezó entonces un éxodo, una fuga silenciosa de fábricas argentinas hacia Brasil. Y Goodyear, la que había empezado todo, tenía que decidir de qué lado del río se quedaba. La decisión, en realidad, no se tomó en Hurlingham, ni en el barrio, ni en la provincia, ni siquiera en la Argentina. Se tomó a miles de kilómetros de distancia, en Akron, Ohio, en las oficinas de una corporación que miraba el mundo entero como un enorme tablero. Para los hombres que manejaban Goodyear desde los Estados Unidos, la planta de Hurlingham no era un pueblo, ni miles de familias, ni una historia que venía desde antes de la guerra. Era una línea en una planilla, una celda en una hoja de cálculo que, comparada con la celda de al lado, la de Brasil, de un momento a otro empezó a dar números en rojo. Y había algo más. Ese mismo 1999, Goodyear sellaba a nivel mundial una gran alianza con la japonesa Sumitomo, una jugada global que redibujaba el mapa de sus fábricas en todo el planeta. En ese tablero gigante, cada pieza tenía que justificar por qué seguía en el juego. Y Hurlingham, cara, atada a una moneda imposible, con un vecino que ahora producía por monedas, ya no encontraba la manera de justificarse. No fue el odio lo que la condenó, no fue el desprecio, fue algo todavía más frío, fue la indiferencia de la aritmética. Una cuenta hecha en un idioma que en Hurlingham nadie hablaba, en una moneda que nadie tenía en el bolsillo, por personas que jamás habían sentido el olor del caucho cocido ni escuchado la sirena marcar las 6 de la tarde. Así se decidió la suerte de la fábrica pionera, en una reunión de directorio, del otro lado del mundo, donde probablemente nadie levantó la voz, donde el nombre Hurlingham quizás ni siquiera se pronunció bien. Y lo más cruel de todo es que,
Mientras esa cuenta se hacía tan lejos, en Hurlingham la vida seguía su curso, ajena, confiada. Los operarios entraban y salían por el portón como cualquier otro día. El pibe de 20 años pintaba las paredes de la casa que se había comprado a 10 cuadras de la planta. El hombre de los dos chicos anotaba en una libretita las horas extra del mes. El veterano tachaba en un calendario los meses que le faltaban para jubilarse en paz. Ninguno de los tres lo sabía todavía, pero en una oficina lejana ya se había firmado el final de todo lo que conocían. La orden aún no había cruzado el océano, pero ya estaba escrita. Y cruzaría, puntual y despiadada, antes de que terminara aquel año. Y llegó. Fue en noviembre de 1999, cuando el año ya empezaba a apagarse igual que la fábrica. La noticia no vino con estruendo. Vino como vienen las peores noticias. De golpe, en voz baja, corriendo de un sector a otro más rápido que cualquier sirena. Goodyear cerraba la planta de Hurlingham. Al principio, muchos no lo creyeron. No podían creerlo. ¿Cómo iba a cerrar la fábrica que había estado ahí desde siempre? La que había sobrevivido a todo. La que era el corazón mismo del pueblo. Debía ser un rumor más. Uno de esos que corrían desde hacía años y nunca se volvían realidad. Es mentira, se decían unos a otros, buscando en la cara del compañero una confirmación de que todo iba a seguir igual. Pero no era mentira. Esta vez no. La decisión estaba tomada, firmada y sellada. La producción se mudaba a Brasil, donde ahora todo costaba una fracción. Y en Hurlingham, esa mudanza tenía un número exacto, frío, imposible de discutir. 950 personas se quedaban sin trabajo. 950 familias que de un día para el otro veían desaparecer el piso que pisaban. 950. No era una estadística. Era el pibe que había comprado su terreno a 10 cuadras de la planta. Era el hombre de los dos chicos. Era el veterano al que le faltaba nada para jubilarse. Era el compañero del turno noche, el del comedor, el que te prestaba la herramienta, el que te cubría cuando llegabas tarde. Cada uno de esos 950 tenía nombre, tenía casa, tenía una mesa familiar donde esa noche habría que dar una explicación imposible. Y lo más difícil de todo era que no había contra quién pelear. Porque en otras épocas, cuando una fábrica entraba en problemas, había un patrón al que reclamarle, un dueño con cara y con oficina, alguien que caminaba los mismos pasillos. Acá, no. El que había decidido el cierre no estaba en Hurlingham, no estaba en Buenos Aires, no estaba siquiera en la Argentina. Estaba lejos, del otro lado del continente, en un lugar donde nadie sabía cómo se pronunciaba el nombre del barrio. ¿Cómo se hace una huelga contra un tipo de cambio? ¿Cómo se le hace un piquete a una hoja de cálculo? ¿A quién se le grita? ¿Con qué bronca? Cuando el enemigo no tiene cara, ni dirección, ni teléfono. Los trabajadores se juntaron, se organizaron, buscaron una salida, hicieron todo lo que estaba a su alcance. Hubo asambleas en el playón, bajo la sombra de los mismos galpones que estaban por vaciarse. Hubo discursos, aplausos, puños en alto. Hubo por un rato hasta esperanza. Pero la esperanza chocaba siempre contra la misma pared de siempre. La decisión ya estaba tomada. En el fondo, todos lo sabían. Estaban peleando contra un fantasma. Contra una decisión que ya se había firmado en otro idioma, mucho antes de que ellos se enteraran. La sensación que quedó flotando en los galpones no fue solamente miedo. Fue algo más hondo, más amargo. Fue la sensación de la traición. Habían dado la vida ahí adentro. Habían entregado sus manos, sus pulmones, sus mejores años. Muchos habían visto a sus padres hacer exactamente lo mismo, en esas mismas máquinas, antes que ellos. Y todo eso, toda una vida de sudor acumulado, terminaba resumido en una sola línea de un balance que se leía en otra parte del mundo. Y esa primera noche fue la más larga de todas. Muchos volvieron a sus casas sin saber cómo mirar a los ojos a sus hijos, a sus esposas, a sus padres. Algunos no dijeron nada, se sentaron a la mesa, comieron en silencio y se guardaron la noticia un día más, como quien guarda un vidrio roto en el bolsillo. Otros la soltaron de golpe, y la cocina se llenó de un llanto sin consuelo, porque no era solamente un sueldo lo que se perdía, era una identidad. Durante generaciones, para muchos, ser de Hurlingham
había sido ser de la Goodyear, y de repente esa pregunta enorme quedaba sin respuesta. ¿Quiénes iban a ser ahora? La noticia, además, no se quedó puertas adentro. Cruzó la calle y se metió en todo el pueblo. Porque cuando cierra una fábrica así, no cierra sola. El kiosquero de la esquina lo supo. El del bar donde los obreros paraban después del turno lo supo. El colectivero que llenaba el coche a la salida lo supo. La señora que cocinaba viandas para los operarios lo supo. Todos entendieron, de golpe, que la sangre que mantenía vivo al barrio estaba por dejar de correr. Hurlingham entero se quedó en silencio, escuchando el tic-tac de una cuenta regresiva que nadie quería que llegara a cero. Porque la fábrica todavía no había cerrado. Todavía no. Quedaban unas semanas, unas pocas y larguísimas semanas en las que habría que hacer lo más doloroso de todo. Desarmar, con las propias manos, el lugar donde se había construido una vida entera. Y así fue. Las últimas semanas de la Goodyear de Hurlingham no tuvieron nada de heroico. No hubo una gran batalla final, ni un portazo estruendoso. Hubo, en cambio, algo mucho más triste. Una agonía lenta, ordenada, casi prolija. La agonía de una fábrica que se apagaba de a poco, máquina por máquina, como una vela que se consume hasta el final. Porque lo peor de todo, lo más cruel, era quienes tenían que desarmarla. No vinieron extraños a vaciar la planta. Fueron los mismos obreros. Los mismos hombres que durante años la habían hecho funcionar, tuvieron que apagarla con sus propias manos. Tuvieron que desconectar las máquinas que conocían mejor que a sí mismos, aflojar los mismos tornillos que habían ajustado 1000 veces, embalar las herramientas con las que se habían ganado el pan. Fue como pedirle a alguien que cabe, palada a palada, la tumba de su propia casa. Había un gesto que se repetía día tras día, en cada rincón de la planta, el de apagar una máquina por última vez. Bajar una palanca que se había accionado infinitas veces, pero sabiendo que esta vez no habría un mañana en que volver a subirla. Algunos lo hacían rápido, casi con bronca, para no pensar demasiado. Otros se quedaban un rato largo frente al tablero muerto, con la mano todavía apoyada sobre el metal frío, despidiéndose de un fierro como quien se despide de un amigo de toda la vida. Y después venían los camiones. Se llevaban las máquinas desarmadas, los equipos, todo lo que durante décadas había hecho latir a la fábrica. Cada camión que salía por el portón se llevaba, en silencio, un pedazo del corazón del pueblo. La fábrica que había ardido durante décadas empezó a enfriarse. Los hornos, que nunca habían descansado, se apagaron uno por uno, y con ellos se fue yendo el calor que había hecho sudar a generaciones enteras. Ese olor a caucho cocido que durante tanto tiempo había impregnado la ropa y la piel de todo un pueblo empezó a diluirse en el aire, cada día un poco más débil, hasta volverse apenas un recuerdo colgado de las paredes. Y el ruido, el estruendo constante de los molinos, de las prensas, de las líneas, fue bajando, bajando, hasta que un día lo más fuerte que se escuchaba adentro del galpón era el eco de los propios pasos. El silencio, en una fábrica que nunca había callado, sonaba más fuerte que cualquier máquina. Los galpones inmensos, que siempre habían estado llenos de movimiento, de gente, de vida, se fueron vaciando. En el piso quedaban las siluetas marcadas donde antes había estado cada equipo, como sombras de lo que ya no estaba. Quedaban las manchas, las marcas, los rincones gastados por el paso de miles de pies. Todo ese vacío gritaba una sola cosa. Acá, hasta hace nada, había un mundo. Y había un detalle que dolía más que ningún otro. El trabajo no desaparecía, se mudaba. Cada cubierta que a partir de entonces rodaría por las rutas argentinas seguiría existiendo, seguiría fabricándose, pero del otro lado del río, por manos que ellos nunca iban a conocer. No era que el mundo ya no necesitara lo que sabían hacer, era que había alguien, en algún lugar más barato, dispuesto a hacerlo por menos. Y para un obrero orgulloso de su oficio, saber eso era casi peor que la propia despedida. Y entre ese vacío, los últimos días se llenaron de despedidas silenciosas. Compañeros que habían trabajado codo a codo durante 20, 30 años, se daban un abrazo sin saber qué decirse. Algunos se llevaban un recuerdo, un tornillo, una herramienta vieja, un pedazo de goma, cualquier cosa que sirviera para probarse,
más adelante, que todo aquello había existido de verdad. Otros ni siquiera podían entrar a despedirse. Les dolía demasiado. El pibe de 20 años miraba las paredes de la casa recién comprada y ya no sabía con qué la iba a terminar de pagar. El hombre de los dos chicos empezó a recorrer otras fábricas, currículum en mano, y descubrió que en el conurbano de esos años no había casi ninguna puerta abierta. Y el veterano, el que había soñado con jubilarse ahí adentro, entendió que iba a quedarse afuera pocos meses antes de cumplir el sueño de toda una vida, con la jubilación tan cerca que casi podía tocarla, y sin embargo, de repente imposible. 3 hombres, 3 historias, el mismo final. Y sin embargo, en medio de todo ese derrumbe, la fábrica todavía respiraba. Débil, agonizante, pero respiraba. Todavía quedaba una caldera encendida. Todavía quedaba un puñado de trabajadores. Todavía quedaba un último turno por cumplir. Faltaba un solo día para que el fuego que llevaba encendido desde el primer día se apagara para siempre. Ese día llegó, y quedó grabado a fuego en la memoria de todos los que lo vivieron. Noviembre de 1999. Amaneció como cualquier otro día en Hurlingham. El mismo cielo lechoso del oeste, las mismas calles, los mismos colectivos arrancando en la parada de siempre. Pero no era un día cualquiera. Era el último. Los que entraron a cumplir ese turno final lo hicieron despacio, como si quisieran estirar cada paso. Cruzaron el mismo portón por el que habían pasado miles de veces, apurados, con el mate en una mano y la vianda en la otra. Y esta vez se frenaron un segundo a mirarlo, como se mira algo que uno sabe que no va a volver a ver. Adentro, la fábrica ya casi no era la fábrica. Donde antes rugían decenas de máquinas, ahora quedaban espacios vacíos y siluetas dibujadas en el piso. Donde antes se cruzaban cientos de operarios en cada pasillo, ahora se escuchaban apenas los pasos de un puñado de hombres. El gigante que había dado de comer a tanta gente se había reducido a un último grupo de trabajadores que caminaban entre las sombras de lo que había sido su mundo. Recorrieron la planta una vez más, no porque hubiera mucho que hacer, sino porque necesitaban despedirse de cada rincón. El vestuario donde se habían cambiado durante años, el comedor donde habían almorzado, discutido de fútbol, festejado cumpleaños. El sector donde cada uno había pasado la mayor parte de su vida despierto. Pasaban la mano por las paredes, por las máquinas frías, como quien acaricia por última vez a alguien que se está yendo. Todo ese día se sentía distinto. El aire que durante décadas había sido espeso y caliente, ahora estaba frío y quieto. La luz de la mañana entraba por los ventanales altos y polvorientos y caía sobre el piso vacío, iluminando cosas que antes nadie miraba. Un guante de trabajo olvidado, un banco tirado de costado, un cartel de seguridad medio despegado de la pared. Cada objeto abandonado contaba, a su manera, la historia de la prisa con que la vida se había ido de ese lugar. Y en los rincones todavía flotaba, apenas, el último resto de ese olor a goma, que pronto no iba a volver nunca más. En algún rincón de la planta, ese día, se hizo la última cubierta. Nadie organizó una ceremonia. No hubo cámaras, ni discursos, ni placa conmemorativa. Simplemente, un neumático más salió de un molde, el último de incontables cubiertas nacidas en esos galpones. Y con él se cerró, sin que casi nadie lo notara, un capítulo entero de la historia industrial del país. Porque el primero de todos había nacido acá, en Hurlingham, en estas mismas naves. Y el último, también, moría acá. Entre esos hombres estaban los tres. El pibe de 20 años, que había entrado hacía tan poco y que se iba sin haber llegado a entender del todo lo que perdía. El hombre de los dos chicos, que esa mañana había abrazado más fuerte que nunca a su familia antes de salir de casa. Y el veterano, el que había soñado con jubilarse ahí adentro, que caminaba el último turno con los ojos húmedos, tocando las máquinas una por una, nombrándolas por lo bajo como a viejos amigos. Los tres y todos los demás sabían lo que se venía. Faltaba poco para el momento que nadie quería que llegara, el momento de apagar el fuego. Porque una fábrica de neumáticos vive de su calor, vive de sus hornos, de sus calderas, del fuego constante que transforma la goma cruda en cubierta. Ese fuego, en Hurlingham, no se había apagado nunca,
Ni en las peores crisis, ni en los peores años, ni una sola noche desde el día en que la planta había abierto sus puertas. Había ardido, sin descanso, generación tras generación. Y ahora alguien iba a tener que apagarlo. Y ese momento llegó. No fue con una gran explosión, ni con un estruendo digno de tantos años de historia. Fue casi al revés. Fue un gesto pequeño, silencioso, casi íntimo. Alguien, un obrero cualquiera, con las manos manchadas de toda una vida de trabajo, se acercó a la última caldera encendida. La miró un instante y la apagó. Eso fue todo. El fuego que había ardido sin pausa durante generaciones, el que había resistido crisis, gobiernos y tormentas, el corazón mismo de la fábrica, se apagó con la misma facilidad con la que se apaga una hornalla. Y de golpe, por primera vez en su historia, la Goodyear de Hurlingham quedó completamente fría. Dicen que la sirena sonó por última vez. La misma sirena que durante décadas le había marcado la hora a todo el barrio, la que ordenaba las mañanas y las noches de Hurlingham, dejó escapar su último quejido y después cayó para siempre. El reloj del pueblo se había detenido. Y entonces, uno por uno, los últimos trabajadores empezaron a salir. Cruzaron el portón por última vez, ese mismo portón que habían cruzado toda la vida, pero ahora sin apuro, arrastrando los pies, en silencio. Algunos se dieron vuelta para mirar la fábrica una vez más. Otros no pudieron, no se animaron. Uno por uno, los 950 fueron dejando atrás el lugar que les había dado todo y que ahora no les daba nada. El veterano fue de los últimos en salir. Se paró un momento del lado de afuera, frente al portón, y se quedó mirando en silencio los galpones donde había pasado casi toda su vida. No dijo nada, no le salían las palabras. Se acomodó la campera, tragó saliva y empezó a caminar, despacio, hacia una jubilación que ahora iba a llegar de la peor manera posible. Del otro lado, alguien cerró el portón. Pusieron una cadena y un candado. Un simple candado en la puerta por la que habían entrado y salido generaciones enteras de trabajadores. Y después el silencio. Un silencio que no se parecía a ningún otro. Porque no era el silencio de la noche, ni el silencio del descanso. Era el silencio de la muerte. La fábrica que nunca había callado, la que había rugido de día y de noche durante generaciones, se quedó muda de un modo definitivo, aterrador. Donde había habido fuego, calor, ruido, vida, ahora no quedaba más que el eco de una ausencia. Afuera el barrio lo sintió como se siente la muerte de un ser querido. Las familias de los alrededores, acostumbradas al murmullo constante de la planta, se dieron cuenta esa noche de algo raro. No se escuchaba nada. Por primera vez en la vida de casi todos ellos, Hurlingham dormía en un silencio absoluto. Y ese silencio, más que cualquier discurso, les dijo que una época entera se había terminado. Así, sin grandes titulares, casi en el más completo silencio, murió la fábrica que lo había empezado todo. La misma que había nacido para abrirle a toda una región las puertas de una industria nueva se apagó. Décadas después, por culpa de un número, de una moneda, de una cuenta hecha del otro lado del mundo. Los hornos fríos, los obreros en la calle, el portón cerrado con candado. Pero la historia de Goodyear en Hurlingham no terminó esa noche, porque lo que vino después, con los trabajadores, con el barrio y, sobre todo, con ese enorme predio vacío, escondía una vuelta de tuerca que nadie, en aquellas horas de duelo, hubiera podido imaginar. Pero esa vuelta de tuerca iba a tardar en llegar. Primero hubo que atravesar el silencio. Para los 950, la vida se había partido de golpe en dos, el antes y el después de Goodyear. El veterano consiguió, al fin, jubilarse, pero no como lo había soñado. No hubo despedida entre compañeros, ni brindis, ni el orgullo de irse con la cabeza en alto después de una vida entera de trabajo. Se jubiló de una fábrica que ya no existía, con una pensión más flaca de lo esperado, arrastrando para siempre la sensación de que le habían robado el final que se había ganado. El hombre de los dos chicos pasó meses golpeando puertas. Recorrió el conurbano con el currículum bajo el brazo, pero se topó una y otra vez con la misma respuesta. No había trabajo. Las fábricas cerraban, no abrían. Terminó rebuscándoselas con changas, con lo que apareciera,
tratando de que en su casa no faltara el plato de comida mientras el país entero se hundía en la peor crisis de su historia. Y el pibe de 20 años, el que había comprado el terreno de sus sueños a 10 cuadras de la planta, descubrió lo cruel que puede ser el destino. La casa que iba a ser el comienzo de su vida se convirtió en una carga imposible de sostener. Muchos como él tuvieron que vender, mudarse, empezar de nuevo en otra parte, lejos del barrio que los había visto crecer. Porque lo peor todavía estaba por venir. Apenas 2 años después de aquel cierre, en 2001, la Argentina entera se derrumbó. Y los que ya habían caído con Goodyear se encontraron pisando un país en llamas, sin red, sin colchón, sin nada. Y lo que se perdió no fueron solamente empleos. Se perdió un oficio, una manera de vivir, un orgullo que había pasado de padres a hijos durante generaciones. Los hombres que sabían fabricar un neumático con sus propias manos, de golpe, ya no tenían a quien enseñarle. Ese conocimiento, acumulado durante generaciones, se apagó junto con las calderas. No quedó escrito en ningún lado. Se fue con ellos, en silencio. Con la fábrica se fue muriendo, de a poco, el pueblo que había crecido a su alrededor. Los talleres que vivían de ella bajaron sus persianas uno tras otro. El bar de la esquina, sin obreros que atender, terminó cerrando. El kiosco, el almacén, la roticería, todo el pequeño universo que había girado durante décadas en torno a esos galpones se fue apagando, como se apaga un barrio cuando le sacan el motor que lo hacía andar. Y en medio de todo eso había una ironía que dolía más que ninguna otra. Porque apenas 5 años antes, en diciembre de 1994, Hurlingham había vivido su gran momento de orgullo. Después de décadas de ser apenas una parte del partido de Morón, había conseguido, por fin, convertirse en municipio propio. Un distrito con su nombre, su bandera, su lugar en el mapa. Uno de los municipios más jóvenes de toda la provincia de Buenos Aires. Recién empezaba a caminar solo. Y justo entonces, cuando por fin era dueño de su propio destino, Hurlingham perdió a la fábrica que le había dado su identidad. Se emancipó como distrito casi al mismo tiempo que le arrancaban el corazón que lo había hecho crecer. Conquistó su nombre en el preciso momento en que perdía su alma. El pueblo que había nacido 2 veces, una con el club inglés, otra con la Goodyear, se quedaba, de repente, huérfano de lo segundo. Y ahí, en el centro de todo, quedó el gigante, vacío. 24 hectáreas de silencio. Galpones enormes y oscuros, donde ya no entraba ni un rayo de vida. Ventanas rotas, yuyos creciendo entre las grietas del cemento, el óxido comiéndose despacio lo que había quedado. El esqueleto de un imperio industrial, tirado en medio del oeste bonaerense como un dinosaurio muerto al costado del camino. Durante años el predio quedó así, cerrado, quieto, olvidado. Los vecinos que pasaban por enfrente ya casi ni lo miraban. Se había vuelto parte del paisaje, una sombra grande y triste que todos preferían no recordar. Durante mucho tiempo, a la hora en que antes sonaba la sirena, algunos de los más viejos levantaban la cabeza por costumbre, esperando un sonido que ya no iba a llegar. El reloj del barrio se había quedado sin cuerda, y los pibes que nacieron después del cierre crecieron sin saber que ahí, detrás de esos muros, alguna vez había latido el corazón del pueblo. Hasta que casi 10 años después de aquella noche, alguien puso los ojos en ese predio abandonado y decidió comprarlo. Lo que hicieron con él le daría a esta historia su vuelta final. Una que resume en una sola imagen todo lo que le pasó a la industria argentina. El comprador no era una fábrica. Casi 10 años después del cierre, una empresa dedicada a la logística compró el enorme predio abandonado de la ex Goodyear. La inversión entre la compra y la puesta a punto rondó los 8,5 millones de dólares. Y el destino que le dieron a esos galpones, donde alguna vez había nacido una industria entera, fue uno solo: convertirlos en un centro de logística y distribución. Es decir, en un lugar donde ya no se fabrica nada. Y acá aparece el primer golpe de ironía, el más cruel de todos, porque el nuevo emprendimiento eligió un nombre que, dicho en voz alta, suena casi como una burla del destino. Al lugar donde había funcionado la Goodyear lo llamaron, simplemente, Good Park. Goodyear, Good Park, una sílaba de diferencia.
Como si la historia, con humor negro, hubiera querido dejar grabado en el cartel de la entrada todo lo que había pasado. Del apellido de una fábrica que fabricaba, a la etiqueta de un playón que solo almacena. Porque esa es la segunda ironía, y quizás la más honda. Donde antes se creaba, ahora solo se guarda. Los mismos galpones que alguna vez estuvieron llenos de hornos, de máquinas, de miles de obreros transformando goma cruda en cubiertas, se llenaron de estanterías, de cajas, de mercadería que llega de un lado y sale para el otro. Camiones que entran, camiones que salen. Nada nace ahí. Todo apenas pasa de largo. Y la propia Goodyear no volvió a fabricar una sola cubierta en el país. Siguió vendiéndolas, eso sí. El negocio nunca se fue. Pero ahora las trae ya hechas desde afuera, muchas veces desde el otro lado de la frontera. El lugar que había dado vida al primer neumático del continente terminó convertido en una simple estantería para las gomas que hacen los demás. De fabricar a comprar hecho. Y esa, en el fondo, es la tercera ironía. La más grande de todas. Porque lo que le pasó a la Goodyear de Hurlingham no fue un caso aislado. Fue el resumen perfecto, en una sola postal, de lo que le pasó a buena parte de la industria argentina. De un país que fabricaba a un país que importa. De un país de obreros a un país de depósitos. De hacer a solo mover lo que otros hacen. Hoy, más de 2 décadas después, el barrio siguió adelante, como sigue siempre la vida. Pero quedan huellas. Y hay una, curiosa y conmovedora, que lo dice todo. Cuando alguien en Hurlingham quiere explicar dónde queda un lugar, todavía dice, sin pensarlo, cerca de la Goodyear. El nombre de la fábrica le sobrevivió a la fábrica misma. Se volvió un punto en el mapa, una referencia, un fantasma útil que sigue señalando el camino, aunque hace décadas que las calderas están frías. Aquella madrugada de noviembre de 1999, cuando los últimos obreros cruzaron el portón y alguien puso el candado, parecía el final de todo, y lo era para ellos. Pero el portón volvió a abrirse, solo que del otro lado ya no los esperaba una fábrica. Los esperaba un estacionamiento de camiones con un nombre que se parecía demasiado al suyo. La historia de Goodyear en Hurlingham es, al final, la historia de un número que pesó más que 1000 familias, de una decisión tomada en un idioma ajeno que borró, de un plumazo, décadas y décadas de trabajo, de orgullo, de identidad. Y nos recuerda algo que es demasiado fácil olvidar, que detrás de cada gráfico de la economía, detrás de cada tipo de cambio, detrás de cada balance que cierra en rojo, hay personas de carne y hueso. Hay un pibe que se quedó sin poder pagar su casa. Hay un padre golpeando puertas. Hay un viejo que soñaba con una jubilación digna y se la robaron. Y hay un pueblo entero que aprendió, de la peor manera posible, que el corazón que le da vida puede apagarse en una sola noche, por culpa de una cuenta hecha a miles de kilómetros de distancia. De aquellos trabajadores, muchos ya son abuelos. Algunos todavía viven en las casas que levantaron con el sueldo de la fábrica, a pocas cuadras del predio. De vez en cuando pasan caminando por la puerta, miran el cartel nuevo, el que ya no dice Goodyear, y siguen de largo, sin decir nada. Llevan la fábrica adentro, en las manos curtidas, en la memoria, en ese olor a caucho que ninguno de ellos olvidó jamás. Son los últimos que saben, de verdad, lo que ahí se perdió. Hoy, sobre lo que fue aquella fábrica pionera, los camiones siguen entrando y saliendo. Cargan, descargan, se van. Y muy pocos, entre todos los que pasan por ahí cada día, saben que están pisando el lugar exacto donde alguna vez, hace mucho tiempo, nació la primera rueda de todo un continente.